Y ahora el invitado que habíamos anunciado también está con nosotros, Eduardo Tognoli, conocido nuestro y conocido de toda la ciudad, ¿no? Porque es un muchacho que es trabajado, militante. Así que vamos a charlar con él. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, es un gusto siempre estar aquí. No, bueno, nosotros siempre tenemos contacto con gente que trabaja con la gente, ¿no es cierto? Vos trabajaste siempre desde concejal hasta diputado provincial, trabajaste ahora como diputado nacional, es decir, no sos un improvisado. Y yo creo que el grave problema que hay en esta provincia o en el país es que hay muchos improvisados, aunque digan, no, yo fui tal, pero hace 20 años sentado en una silla, sentado en un despacho, y me parece que la gente quiere otra cosa, la gente tiene hambre, la gente no come, la gente no llega a fin de mes. Yo quiero que los políticos, nuevos políticos, y vos sos un nuevo político, más allá de la antigüedad, sos nuevo en ese aspecto, sos un muchacho joven. Es decir, piensen en eso. No me importa lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando a nadie le interesa. A nadie le interesa la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, a vos, obviamente, porque soy diputado nacional, pero decime si vos vas a la calle, le preguntás a alguien, che, ¿cómo está la Corte Suprema? Te dice, ¿qué es la Corte Suprema? Mira, yo creo que la dirigencia política, los dirigentes políticos nos debemos mucho más, o deberíamos debernos más a intentar percibir lo que les pasa a nuestros vecinos, nuestras vecinas, lo que les pasa en nuestro caso a los rosarinos, las rosarinas, los santafesinos, las santafesinas, que a los intereses, las disputas y las divergencias entre los dirigentes políticos mismos, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo muy concreto de algo que pasó en las últimas semanas. Por suerte se pudo revertir porque acaba de haber una sesión donde se aprobaron una serie de iniciativas importantísimas en el Senado, como el fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe, como la ley de alcohol cero al volante, como la ley Lucio, como la ley que... Sí, pero después de cuánto, bueno, a eso iba. De pelear, varias semanas antes hubo un intento de sesión que se frustró porque uno de los bloques, no importa demasiado, fue en este caso el bloque Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación, podría haber sido otro, a veces dentro de nuestro propio bloque o algunos sectores de nuestro bloque, pero en este caso fue ese bloque, decide retirarse y no tratar todo ese mismo temario al que hacía referencia. Si uno le preguntaba, cuando terminó la sesión, y de hecho sucedió que el periodismo le preguntaba ¿por qué? A Lozada, a Carpín, todas las respuestas tenían que ver con cuestiones que hacen al funcionamiento del Senado, que es un cuerpo colegiado, tiene con su complejidad, si incluyeron tal tema, no incluyeron, si el proyecto era de tal y no incluyeron el mío, etcétera. ¿Y eso qué carajo le importa a la gente? No, le importa, no saben ni quiénes son. Le importa el resultado de ese proceso, y el resultado fue que no salieron esas leyes tan importantes, sobre todo para los santafesinos y santafesinas, como el fortalecimiento de la justicia federal. Entonces la política tiene que dejarse un poco de joder con los temas o con las disputas que hacen internas, que son las ¿no políticas, que se tienen que manejar entre ellos. A la interna, y la interna. Entonces, y ser un poco más, esta palabra de moda ahora, empático, ¿no es cierto? Sí, con la gente. A mí no me gusta hablar de empatía, sino de sensibilidad con lo que le pasa, no a alguien a 500 kilómetros, con lo que le pasa al que vive al lado tuyo. Yo vivo en zona sur, vivo en barrio Hospitales, y no vivo ni en un barrio privado ni en una torre de la Costanera. Entonces no me puede ser ajeno a lo que le pasa a mi vecino o al que vive en el mismo pasillo que yo, porque me pasa lo mismo de última. O sea, yo a la noche, a las 7 de la tarde tengo que ir cerrando la puerta y no quedándome en la vereda. Si voy a comprar algo, miro para todos lados. No, y aparte si tu hijo, que vos ya tenés un hijo de 19 años y uno de 5, está pensando a ver dónde está. Exactamente lo mismo. Entonces, si no soy sensible con esas cosas, bueno, dedicate a otra cosa. La política tiene que ver con eso, con tener sensibilidad con lo que nos pasa y buscar las soluciones, porque no se trata solo de ir eso y me poner refiero. cara de que, qué mal, qué terrible, te escucho, pero después no hago nada, sino buscar las soluciones. Y esto del fortalecimiento de la justicia federal es muy importante, porque nos pudimos poner de acuerdo 18, los 19 diputados y diputadas nacionales de la provincia de Santa Fe, te imaginas si hablamos de 18 de 19, son todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en un proyecto, más allá que cada uno tenía alguno, para
después de 40 años, lograr Exacto. que Rosario, por ejemplo, tenga más fiscalías federales, más juzgados para perseguir una serie de delitos que son parte de este caos en materia de seguridad pública y Sí, el narcotráfico, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, etcétera. ¿Es la solución a todos los problemas? No. Pero es un aporte importantísimo. que hace y un una montón de años que no estaba. y una deuda que tiene la democracia. Hay muchos más, pero digo, qué bueno sería que ese acuerdo que se gestó, donde Sí, todos nos con pusimos todos los de diputados acuerdo, nacionales. claro, logramos llevarlo al recinto, que ese acuerdo se pueda trasladar a otros acuerdos en la provincia de Santa Fe. Ahí están durmiendo 3 proyectos de ley que al principio de la gestión del gobernador Perotti le mandó el gobernador, con el que puedo tener muchas diferencias en un montón de cosas, pero en este aspecto mandó 3 proyectos de ley que son muy buenos a la legislatura provincial, de reforma de la seguridad pública, de control policial, de bienestar policial, porque no solo se trata de controlar y poner en caja a la policía de la provincia de Santa Fe, Sino que estén bien. que tengan buenos ingresos, Claro. que tengan de alguna manera atendida su salud, todo lo que hace a su vida cotidiana. Bueno, esos 3 proyectos de ley los fondeó la oposición en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Entonces digo, es importante poder llevar estos acuerdos a cada una de las dimensiones que hacen a la violencia urbana en Rosario para entrarle por distintos frentes a esto, ¿no? Bueno, vas a ser candidato a precandidato. Después la gente elige, ¿no? Después la gente decide quién es. Exactamente. Porque va a haber, por supuesto, varios. Paso. Va a haber varios. Pero a gobernador. Es decir, tener los proyectos presentados, tener la gente que te van a acompañar, no nombre específico, Sí, no, sí, no lo sí. quiero, porque todos le preguntan, ¿quién te va a acompañar? No me interesa. Sí, sí, me sí. interesa si vos tenés gente capacitada en cada una de las áreas, como para decir, bueno, asumo y voy a hacer lo que ya trabajamos. Tenés trabajo con respecto a ver cómo se va a salir. Yo puedo dar cuenta, a ver, uno es el recorrido que hizo, de alguna manera, ¿no? Y vos bien lo decías, tengo 46 años, milito desde los 15, me formé toda la vida en áreas que tienen que ver con las políticas públicas, soy doctor en ciencia política, pero además soy docente en materias que tienen que ver con las políticas públicas, con el Estado y su funcionamiento, con la política en general, y además desde el año 2011, de 2011 al 2015 fui diputado provincial, del 2015 hasta el 2021 concejal de Rosario y ahora diputado nacional, y eso me permitió llevar adelante un proceso de estudio, de formación en la práctica y de impulso de iniciativas que tienen que ver con cada uno de estos temas que hacen a la centralidad de lo que necesita resolver la provincia de Santa Fe. Te doy ejemplo concreto. Hace 10 años nosotros impulsamos una ley que logró aprobarse 2 veces, la primera la vetó Bonfatti y después terminó siendo aprobada, que creó la Policía Judicial, el organismo de investigaciones. Ese proyecto era parte de una batería de iniciativas que ahora no está funcionando. que presentamos, que precisamente a dónde iba a generar una estructura de profesionales jerarquizada que sacara de manos de la provincia de Santa Fe, de la policía de la provincia de Santa Fe, la investigación de los delitos complejos, para que esté en manos de esa estructura a cargo de los fiscales, y que la policía de la provincia de Santa Fe, cuestionada, ¿no es cierto?, en distintas causas judiciales, pueda abocarse ya no a eso, sino a la prevención fundamentalmente y a la disuasión del delito, ¿no? Que es lo que falta. Faltan patrulleros en la calle, faltan personas de calle, etc. Ese organismo permitió en su momento que se avanzara en causas judiciales que terminaban no en un búnker, en una villa. Empezaban ahí, pero terminaba en las financieras, ¿no? Esas investigaciones. Y eso es lo importante, seguir la ruta del dinero, poder... Claro, porque es necesario tomar a quienes no el que lleva la plata, no el que lleva la plata a la financiera, Sí, sí, sí. que no es un militante o un cualquiera,
es un testaferro importante. No, ese no, tampoco ese es importante. Es decir, dejarlo suelto al que le da la plata, al que le da la bolsa. No es tampoco dejarlo suelto, sino tirar el hilo. Tirar el hilo para ver si podemos llegar a quien le dio la plata, a quien le dio la plata para cambiarla, que es el jefe. Entonces, en ese marco, nosotros entendemos que esa experiencia legislativa tiene que poder ser volcada en un planteo mucho más amplio. Por supuesto, con hombres y mujeres capacitados, pero también con la expectativa de construir una mayoría y no, como suele suceder muchas veces, llegar a un gobierno con todo, con el conjunto de los sectores del peronismo y de claro, que después no son, uno hace una cosa, el otro hace otra, o después gobernar exclusivamente con los amigos. Gobierna con los amigos, o si no gobierna solo. Claro. Entonces, de esto se trata, de generar un amplio consenso para ir por algo distinto en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Para nosotros también Rosario siempre ha sido muy importante, ¿no? Eso creo que en algún momento vas a tener que explicarlo, digamos, públicamente, en el sentido de qué es lo que vas a hacer, aparte de lo que está diciendo ahora, lo que vas a hacer, qué proyectos tenés en educación, qué proyectos tenés en seguridad, qué proyectos tenés en las distintas áreas de gobierno. Bueno, claramente, por eso yo hacía referencia a seguridad. Nosotros entendemos claramente que sin una reforma policial integral, sin una reforma judicial que permita mejorar, por ejemplo, entre otras cosas, la tasa de esclarecimiento de homicidio, que en Rosario es bajísima y que termina siendo pasto para la fiera, para esta estructura delictiva compleja que ordenan la violencia en el territorio y son las responsables de la mayoría de las muertes. Sino una reforma de la política que permita ir transparentando cada vez más las formas de financiamiento de la política. Y por último, sin discutir un modelo productivo que de alguna manera ha generado un cambio radical en el modelo de Rosario, que pasó de ser una ciudad industrial pujante, no por nada se le decía la capital nacional del peronismo, porque por el protagonismo de los trabajadores durante la resistencia peronista, pero también porque era un poderoso polo industrial que cambió radicalmente en 40 años su fisonomía, que dejó de serlo y que aún en etapas de recuperación como el 2004, 2005, 2006 se fundó mucho más en la recuperación de la construcción, de los servicios, más que de la industria, y que dejó de ser una ciudad inclusiva, ¿no? Sí. Todo ese caldo de cultivo genera el escenario que estamos viviendo hoy. A eso hay que entrarle por distintos lugares. Hablaba de seguridad, hablamos también del modelo de desarrollo productivo que tenemos en la provincia de Santa Fe, que no es otro que es un motor de la Argentina, que tiene indicadores buenísimos, enormes en materia de producción agropecuaria, exportación, pero que también tiene sus pasivos, tiene su haber y tiene su debe. ¿Y cuál es el debe? Que estamos construyendo un campo sin campesinos, que los grandes centros urbanos se llenan cada vez más de santafesinos y santafesinos de todo el territorio santafesino, que no hay políticas de arraigo y nosotros necesitamos revertir eso. Y por eso nosotros, cuando decimos cuál es nuestro plan de gobierno, lo estamos presentando con distintas iniciativas que ya vamos planteando a nivel legislativo. Hemos presentado hace poco un proyecto que promueve dos cosas: que vuelva el Fondo Federal Solidario, que era el mal llamado Fondo Sojero, que permitía que el 30% de lo que obtenía el Estado Nacional en materia de retenciones a las exportaciones de la soja y sus derivados, sí, fuera a las provincias y a los municipios, que permitió que municipios y comunas de toda la provincia hicieron obra pública a rolete. Estamos planteando que vuelva, lo derogó el macrismo en el 2018, y estamos planteando una segunda iniciativa complementaria, que es que un 10% más de esas retenciones que obtiene el Estado Nacional vaya exclusivamente a las provincias sojeras, para que a la manera que tienen las provincias petroleras, que tienen regalías, que son el 15%, esos recursos vuelvan a esas provincias, hablamos de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, etcétera, para poder progresivamente con esos recursos ir reconvirtiendo el modelo productivo, generando alternativas, rotación de cultivos. Que no sea una provincia solamente de servicio. O primaria exportadora. Que se pueda, como se dijo alguna vez, industrializar la ruralidad, dotar de valor agregado en origen a toda esa producción primaria que permita que dar trabajo, que en Calchaquí, que en Tostado, que en la gente labure, que la gente labure y no necesita terminando yéndose a vivir a Santa Fe, a Rosario, que no labura. Y que no encontrás nada, porque estas grandes ciudades hoy no le están ofreciendo a miles
de vecino de la región que se acerca, no le está ofreciendo ni servicio, ni obra pública, ni laburo, ni vivienda, ni dignidad. Entonces necesitamos arraigo en el interior profundo. Y para eso hace falta política activa, para eso hace falta lo que venimos proponiendo hace años, volver a los trenes de pasajeros. Estuve en el fin de semana en el norte, en Tostado, en Vera, en San Justo, en Calchaquí, en San Cristóbal, etc. En todas las rutas, maestros, maestras, policía haciendo dedo para trasladarse de un lugar a otro, porque si no tenés automóvil particular, no hay ningún tipo de movilidad. Y eso, a la vera de rutas, de vía férrea que están abandonadas, sí, porque se usan solo para carga. Que hay que decirle a tu compañero, a tu ex compañero de banca, que lo haga. Diego Juliano. Sí. Bueno, nosotros valoramos la política del Ministerio de Transporte de la Nación con respecto a ir recuperando servicios. Sí creemos que se necesita más intensidad. Hemos recuperado Rosario Cañada, por ejemplo. Nosotros en estos días vamos a estar en Casilda, porque claro, se recuperó el servicio entre Rosario y Cañada después de mucha lucha, Amigos del Riel, la Unión Ferroviaria, la Fraternidad, etc. Después de mucha lucha se logró la recuperación de los servicios entre Rosario y Cañada de Gómez de trenes. Ahora necesitan más frecuencia, pero también surgió la demanda inmediata de localidades como Casilda, el otro de los ramales, donde históricamente en 1 hora y 20 podía llegar desde la estación Rosario Central hasta Casilda, y hoy necesita el doble, con suerte si enganchó un colectivo, si no a dedo, o alguna de esas combis trucha, etcétera. Hay que volver al tren de pasajeros. Bueno, todo eso tiene que ver con la promoción del arraigo. Hasta hace poco, el que quería, un pibe, una piba de Cañada, que quería estudiar en la universidad en Rosario, tenía que prácticamente vive a 70 kilómetros y se tiene que vivir acá, alquilar acá. Hoy no se puede. No se puede por los altos costos. Que puedan ir y volver en el día. Exacto. Muy bien, Eduardo, gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Y la última pregunta, la última, Dale. que es media capciosa, pero que anda dando vuelta. Por supuesto, obviamente son los que no quieren que participe, ¿no? Que dicen que te ibas a bajar de la candidatura. Mirá, son las suspicacias siempre de la política, ¿no es cierto? Que tal se baja, etcétera. Nosotros tenemos la definición de ir, pero porque nos empuja una construcción política de la que formamos parte. Yo no puedo, esas cosas no las decido yo en mi casa, en la cama, con la almohada, viste como dicen algunos, lo voy a consultar con la almohada. Nosotros para decidir que vamos, hicimos un plenario con 150 localidades. Un compañero y una compañera de cada localidad, porque tenemos esa lógica de incorporar la paridad, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones. Y definimos que íbamos a jugar en las grandes ligas, porque creemos que es hora de proponer una alternativa. Y esto no es en desmedro de nadie, porque las PASOs son una gran herramienta, por lo menos para nosotros, para ordenar la oferta electoral. Y siempre que sea para aportar, bienvenido sea, si todos empujamos para el mismo lado dentro de este gran frente que integra el peronismo. Lamentablemente no es como decía Perón, el que gana conduce y el que puede acompaña. Nadie que haya participado con nosotros durante los 15 años que tiene funcionamiento, más el movimiento Evita en la provincia de Santa Fe, en Rosario, en las distintas localidades, puede decir o puede cuestionarnos por haber participado en las PASO y no haber acompañado después a alguien. Nos tocó muchas veces ganar, muchas más perder en esas PASO, y siempre hemos acompañado al compañero o compañera que le había tocado por el voto popular ir. Y siempre pretendemos lo mismo, que si nos toca a nosotros, nos acompañen, ¿no? Gracias, un abrazo. Gracias a vos.